Nunca pensé que sabría qué pasa después de nuestro último aliento. Hasta que lo viví. Un momento estaba viva, cómoda en mi hogar, y al siguiente estaba flotando sobre mi cuerpo sin vida, viendo todo desde una perspectiva que jamás creí posible. Sentí como si el mundo hubiera cambiado bajo mis pies, como si las reglas de la realidad se hubieran transformado, y yo ya no formara parte de ellas. El tiempo parecía congelado, y el aire estaba cargado de un silencio que se sentía más vivo que cualquier sonido que hubiera conocido. No tenía miedo, al menos al principio. Pero luego lo vi. Algo que estaba allí, esperando, observando, atrayéndome hacia un lugar que nunca imaginé ver. Lo que estoy a punto de contarte es algo que jamás creí posible. Pero sucedió, y cambió todo. Antes de esa noche, era como cualquier otra persona, ocupada, distraída, atrapada en las rutinas de la vida diaria. No pensaba mucho en lo que viene después de la muerte. Para mí, la muerte era solo un final. Nada de túneles de luz, ni ángeles, ni demonios. Solo silencio y nada más. Era una persona realista, quizás incluso escéptica. Trabajaba duro, amaba a mi familia y me preocupaba por las cosas de siempre. Las cuentas, los plazos en el trabajo y que nunca faltara comida en la mesa. Pero en lo más profundo, sentía un vacío, una sensación que no podía explicar del todo. Solía ignorarlo, diciéndome que era solo estrés o cansancio. Si alguien me hubiera dicho en ese entonces que había algo más allá de lo que podemos ver o tocar, habría sonreído educadamente y cambiado de tema. Después de todo, ¿quién tiene tiempo para pensar en esas cosas cuando hay un mundo lleno de responsabilidades esperándote? Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánto evitaba las preguntas que realmente importan. Preguntas sobre el propósito, el significado y el alma. Pero la vida tiene una forma de obligarte a enfrentar las verdades que prefieres ignorar. Y para mí, ese momento llegó de repente, sin previo aviso, de una manera que nunca habría imaginado. Todo comenzó como cualquier otra noche. Me había acomodado en mi silla favorita, con el suave murmullo del televisor de fondo, mi mente divagando entre las preocupaciones triviales del día. Pero de repente, sentí una presión fuerte y persistente en el pecho. No era como nada que hubiera sentido antes. Era como si la vida misma se me escapara de las manos. Intenté respirar, pero la habitación a mi alrededor se desvaneció. Los bordes se doblaron en una oscuridad pesada y sofocante. Y luego, nada. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi silla. Estaba sin peso, suspendida en una quietud que se sentía tanto inquietante como extrañamente pacífica. Abajo, vi mi cuerpo, inerte, sin vida, mi rostro pálido, como si la vida ya se hubiera escapado. El pánico me invadió. ¿Esto era todo? ¿Estaba muerta? Traté de gritar, de pedir ayuda, pero no salió ningún sonido. En su lugar, una luz empezó a crecer, tenue al principio, y luego cegadoramente brillante. No era una luz común, era cálida, pura y viva, como si me llamara hacia algo mucho más grande de lo que podía entender. La habitación desapareció, reemplazada por una vasta y infinita extensión. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo, como si estuviera al borde de un universo que nunca debí ver. Y en ese momento lo comprendí. Había cruzado al otro lado. Esto no era un sueño, era real. Mientras flotaba en esa extensión infinita, una presencia comenzó a tomar forma frente a mí. Era indescriptiblemente radiante, pero no cegadora. Era como si la esencia misma del amor y el poder hubiera tomado una forma. No solo estaba allí, llenaba todo el espacio, transformándolo en algo sagrado e intocable. Sentí todas las emociones al mismo tiempo. Asombro, miedo y una abrumadora sensación de ser vista, verdaderamente vista, de una manera que nunca había experimentado.
No era solo mis acciones lo que estaba expuesto, sino mi alma entera. La voz de la figura no era fuerte, pero resonaba profundamente dentro de mí, como si estuviera grabada en el núcleo de mi ser. «No tengas miedo», dijo con un tono suave pero firme. «Tu viaje no ha terminado, pero hay verdades que debes entender antes de regresar». A nuestro alrededor, el espacio cambió. Ya no estaba vacío. Se desplegaron escenas como recuerdos vivos, algunos míos, otros no. Vi caminos iluminados por la luz y otros envueltos en sombras, todos llevando a diferentes destinos. La figura extendió una mano, invitándome a acercarme. «Lo que ves es el viaje del alma, las decisiones, las consecuencias, la conexión con algo más grande que tú misma». Quise hacer preguntas, exigir respuestas, pero en su presencia me sentí humilde, como una niña frente a algo mucho más allá de su comprensión. No necesitaban explicarme. De alguna manera, ya lo sabía. Este no era un lugar de juicio. Era un lugar de entendimiento, un vistazo a los hilos infinitos que nos conectan a todos. Y sin embargo, podía sentir que había más por venir. Algo profundo, algo que cambiaría todo lo que pensaba sobre la vida, la muerte y el espacio intermedio. La figura me guió a través de lo que parecía un tapiz interminable de luz y sombra, cada hilo pulsando con vida y significado. Vi decisiones, no solo las mías, sino las de la humanidad, extendiéndose a través del tiempo como ríos que esculpen la tierra. Cada elección, por pequeña que fuera, generaba ondas que tocaban a otros de maneras que nunca había considerado. Y entonces lo entendí. La vida no se trataba de perfección o éxito, sino de conexión. El amor que damos, la bondad que mostramos, incluso las luchas que enfrentamos, todo importa. Cada hilo de luz representaba un acto de generosidad, un momento de gracia. Pero las sombras, esas venían del miedo, la ira y la indiferencia, tejiendo patrones de aislamiento y dolor. La figura se volvió hacia mí. Sus ojos contenían una profundidad que parecía atravesar el tejido de la existencia misma. «¿Lo ves ahora?», preguntó. «Tu vida no es una serie de eventos al azar. Es parte de algo más grande, algo eterno. Lo que hagas con ella no solo moldea tu camino, sino el mundo que te rodea». De repente el tapiz cambió. Vi rostros. Personas a las que había herido, personas a las que había ayudado y personas que ni siquiera había notado. Sus vidas estaban entrelazadas con la mía de maneras que nunca habría imaginado. El peso de todo ello era abrumador, pero también sentí una extraña esperanza. No era demasiado tarde. Mis decisiones aún tenían poder. Mientras miraba los hilos de mi vida y las vidas de otros, la voz de la figura resonó nuevamente. «Esto es lo que te espera. No juicio, sino entendimiento. No castigo, sino la oportunidad de elegir de nuevo, de caminar en la luz y ayudar a otros a hacer lo mismo». Por primera vez, sentí la enormidad de todo, no como una carga, sino como una oportunidad. Mi vida no era solo mía. Era un regalo. Una oportunidad de dejar un legado de amor y propósito. La revelación era simple, pero profunda. Cada momento importa. Cada alma importa. Y lo que nos espera no es un final, sino el comienzo. De repente sentí un tirón, como si la gravedad me reclamara tras una eternidad de ingravidez. La luz empezó a desvanecerse, y la presencia de la figura se disolvió en la distancia, aunque sus palabras seguían resonando en mi mente. «Recuerda lo que has visto». Tomé una bocanada de aire. Mi pecho se agitaba como si acabara de salir a la superficie tras estar sumergida. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi cuerpo, de vuelta en el mundo que creí haber dejado atrás. La habitación estaba tenuemente iluminada, con el leve pitido de un monitor rompiendo el silencio. Estaba viva,
pero todo se sentía diferente. Mi cuerpo se sentía pesado, extraño, como si llevara una armadura que no encajaba del todo. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el impacto de lo que acababa de experimentar. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas, rodando por mi rostro mientras intentaba darle sentido a todo. El mundo a mi alrededor parecía el mismo. Paredes estériles, el zumbido de las máquinas del hospital. Pero yo ya no era la misma. Cada sonido, cada detalle parecía más nítido, más vívido, como si la vida hubiera sido pintada con una paleta más brillante. Con esa claridad, llegó una pregunta. ¿Cómo podía volver a vivir como antes? ¿Cómo podía cargar con el peso de las verdades que había visto mientras estaba rodeada por las trivialidades de este mundo? En ese momento me di cuenta de que la verdadera lucha no estaba en morir, sino en volver a vivir, sabiendo lo que ahora sabía. Me habían dado una segunda oportunidad, no para escapar de los desafíos de la vida, sino para enfrentarlos con propósito, con amor y con la certeza inquebrantable de que cada aliento importa. Desde ese día, veo la vida con una perspectiva completamente diferente. Ya no temo a la muerte, pero he llegado a entender algo mucho más desafiante: el miedo de desperdiciar el tiempo que se me ha dado. Ahora, cada respiro se siente sagrado. Cada momento es una oportunidad para crear luz en un mundo que a menudo parece tan oscuro. He aprendido que la vida no se trata de perfección. Se trata de intención. Se trata de cómo elegimos amar, cómo perdonamos y cómo mostramos bondad, incluso ante la adversidad. Se trata de estar presentes, verdaderamente presentes, con las personas que nos importan, e incluso con extraños que pueden necesitar una simple sonrisa para iluminar su día. Pero más que nada, he comprendido que nuestras acciones tienen un impacto que no siempre podemos ver. Cada palabra que decimos, cada decisión que tomamos, moldea no solo nuestras vidas, sino las vidas de quienes nos rodean. Comparto mi historia no para predicar o convencer, sino porque creo que lo que vi no estaba destinado solo para mí. Era un recordatorio, un llamado para todos nosotros, para vivir con propósito, para conectarnos con los demás y para buscar algo más grande que nosotros mismos. Así que te dejo con esto. Reflexiona sobre tu vida, no con culpa o arrepentimiento, sino con el deseo de crecer, de amar y de dejar un legado de luz. Porque si hay algo que ahora sé con certeza, es que cada elección importa. Y lo que nos espera después de esta vida no es solo un final, sino la continuación de una historia que escribimos cada día. La pregunta es: ¿cómo escribirás tú la tuya?